Bueno, y hay un poquito más de quórum, entonces vamos a arrancar. Nuevamente, buenas tardes para todos. Espero se encuentren súper bien, que todo vaya maravillosamente en sus casas, con sus familias, en los trabajos y en la universidad. ¿Qué cuentan de sus buenas vidas? Buenas noches, querida profesora. Hola ¿Cómo está? Jimmy, yo bien. ¿Qué más podemos hacer? Pues trabajar y trabajar y trabajar, dijo mi querido presidente Uribe. Hoy me enteré que voy a dictar un intersemestral, Muy entonces bien, así. Trabajar y trabajar, hijito. hoy me enteré que voy a dictar un intersemestral, entonces, todo bien. Sería. Uy, sí, esa de Matarife nos dejaron iniciados, pero ya el 20. Constitución política. Suena emocionantísimo. Uf, vamos a aprender, Muy interesante, profe, muy interesante. ¿cierto? Lástima. Sí. Lástima que ustedes los abogados se sepan la Constitución al derecho y al revés. Claro, claro que sí. Oiga, ¿y eso de Matarife es bueno? Profe, nos Eso, dejamos con el primer capítulo. El 29 sale el segundo. Y son disque 50, ¿no? Eh, 6 minutos. Más o menos. Uy, no, lo que pasa es que yo prefiero ver otros programas para olvidarme un poco de la triste realidad de nuestra patria. Ya vieron que hoy se reportan 1.100 casos nuevos de coronavirus. ¿Qué 1200, captas, profe. profe? Estoy escuchando al presi. No, a mí me acabó de llegar el reporte del Ministerio de Salud porque me lo manda una amiga que trabaja allá y dice 1.120. Entonces el presidente está confundido porque acaba de decir que se realizaron 12.300 pruebas pruebas y y se reportan 1.101 casos, dice se acá. acabó de Él siempre equivocar está porque confundido. Él siempre él- está confundido. Ay, démosle el beneficio de la duda, no sean así. no, yo por eso lo escucho. Bueno, John, entonces nos cuenta qué dice si va a extender la cuarentena porque parece que la va a extender. Sí, también. Mientras extienden la cuarentena, nosotros hablemos del choque de civilizaciones. Ese es el tema que nos congrega hoy en la clase de contexto nacional y global. Quiero abrir el espacio a aquellas personas que muy ordenadamente nos quieran contar qué les pareció el texto, qué inquietudes les dejó, en qué cosas quisieran como ahondar del texto, antes de empezar pues propiamente a hablar de la teoría del profesor Huntington del choque de civilizaciones. El texto que ustedes leyeron o debían leer para hoy es una parte de un libro de casi 1.500 páginas donde el profesor Huntington expone muy bien su teoría. Y hoy voy yo a tratar de hacerle honor a semejante personaje hablándoles de la teoría del choque de civilizaciones. Entonces, antes de empezar, nos quedan 2 clases, Fabián. Esta, la de la semana que viene, y de hoy en 15 días es el parcial final. Y ya no nos vemos más. ¿Quién Pero quiere? no nos estamos viendo. Retóricamente, señor Peñuela, retóricamente. ¿Quién quiere empezar a hablar del choque de civilizaciones? De la lectura. Profe. Hola, Cindy, te escuchamos. Adelante. Bueno, profe, pues el libro me pareció, bueno, la parte del libro me pareció muy interesante ¿Cierto que porque es pues él, buenísimo? sí, él dice que, digamos que los que estaban al mando de cada gobierno hace rato dejaron de tener como las confrontaciones para pasar a ser los pueblos los que actualmente pues hacen parte de las grandes guerras que se han presentado. Entonces, lo que dice es que pues cada pueblo tiene su lenguaje, su cultura, su raza, su religión, y cada uno de estos aspectos pues nos hace diferentes y ante las diferencias se presentan conflictos. Y pues estos conflictos son los que llevan pues digamos a las guerras o a que digamos entre las civilizaciones pues no haya un punto de vista igual. ¿Y tú estás de En, acuerdo con el profesor Huntington? sí, es verdad.
Por ejemplo, cuando hablan de temas de política, de religión, la gente siempre termina peleando, porque no, cada uno tiene su ideología y no está de acuerdo con lo que los demás piensan. Y eso pues se presenta en todas digamos, las civilizaciones en cuanto a sus creencias y su cultura. Gracias, Cindy. Rolando. Una de las cosas que me pareció muy interesante en la lectura fue que durante la Guerra Fría fue que el mundo lo dividieron en los tres sectores. Eso sí no lo tenía como por conocimiento, que el primer mundo, el segundo y los tercermundistas. Entonces ahí fue donde empecé. Yo dije, me pareció más interesante la lectura, empezar a comprender que empezaron a ir de que sobre todo en la parte asiática y la parte de Sudamérica, que eran los tercermundistas, y la constitución de las civilizaciones, las comunidades árabes, los chinos. Entonces me pareció Técnicamente, el primer mundo es el bloque capitalista, el segundo correcto. mundo el bloque socialista, lo que estaba del lado de allá de la cortina de hierro, el telón de acero, y el resto, pues, los que quedábamos, el tercer mundo, los Sí, pobres. lo que quedan ahí, el rezago, prácticamente, pero muy interesante, muy nutritiva la lectura. Ginny. Bueno, profe, digamos que lo que yo pensaba es respecto a lo que dijo mi compañera al principio, pero pues también digamos que eso se ha visto mucho por el crecimiento que ha tenido pues la población, ¿no? Y además pues no solo nos estamos basando por un desarrollo, digamos que espiritual o religioso, sino que después de que se llevaron a cabo eso como al principio, fue cuando los países empezaron a tener pues como su poder económico y entonces ya por tener como, valga la redundancia, su poder, pues fue cuando empezaron a haber este tipo de conflictos o de choques. ¿Y ya? Es que todo esto nace con el apogeo de la Guerra Fría y pues como no era una guerra propiamente dicha, donde se mataban unos con otros todos los días, teníamos que encontrar una nueva forma de entenderla, de explicarla, ¿no? John. Bueno, pues la lectura realmente nos lleva como por las etapas después de la Guerra Fría que hemos vivido, las pequeñas guerras que se han visto en las civilizaciones, por ejemplo, musulmanas, cómo el poder, se cambia el poder de la fuerza, o sea, aunque todavía queda por el poder económico, y cómo Estados Unidos eh, occidental empieza a generar, como empieza a albergar el poder cuando hace su concentración de su economía capitalista, que muchos países la empezaron a recoger sobre el tema y acabar como las minorías. Pero es un gran resumen, digamos, de casi todos los enfrentamientos a nivel global que se han presentado desde 1950 más o menos. Imagínense eso que ustedes solamente leyeron 24 páginas de un libro completo. El libro realmente es de una riqueza académica e histórica impresionante. Diego. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. Pues sí, lo que tú dices, profe, me imagino que en la otra parte del libro hablaría también de estos choques de civilizaciones, pero digamos a baja escala, digamos antes de la época prehispánica que también se enfrentaban las tribus indígenas por esto mismo que se dice ahí, que es la diferencia cultural y por el dominio de territorio. Luego de esto yo creo que se pasaría como al dominio de Occidente, pero más que todo de España hacia esta parte de aquí. Y se ha ido como repitiendo esa cadena de dominio y de dominio, pero ahora se ha ido enfocando más que todo eso al poder económico. Y ya, eso quería decir. Gracias, Laura. Buenas Gómez. noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues referente a lo que decían mis compañeros, efectivamente ahí nos hablaban sobre que estaba dividido en tres partes, pero que luego se dividían como los países o las culturas en civilización y cultura.
básicamente. Pero lo que también nos indicaba es que Occidente lo que ha buscado es un poder sobre las instituciones, la seguridad y la economía, haciendo políticas económicas que le favorezcan. Y este básicamente ha estado o se contrarresta contra otras civilizaciones, como lo decían ahí, que era Occidente contra el resto, básicamente. Y que de pronto esto, o lo que yo entendí, no sé si estoy bien, es que Occidente ha podido tomar este poder, por decirlo así, porque su cultura le permite, digamos, hacer unos acuerdos o tener naciones hermanas que lo ayuden como a fortalecerse, mientras que hay otras culturas que no, definitivamente no hacen negocios porque no está de acuerdo con la religión o con intereses como lo son los derechos humanos, como los plantean acá directamente la parte occidental. Entonces chocan mucho y por eso ellos dicen que hay como tres opciones para el tema de unirse o no a Occidente, que es o ser independientes, totalmente independientes, tener como todo, todo por aparte, unirse y occidentalizarse o contrapesar o ser como más fuertes que Occidente para que puedan generar un poder mayor al que actualmente están ejerciendo. Aunque ahí también nos hablaban que había un tema de que podrían presentarse unos eh, como problemas internos debido a que dentro de un país podría generarse diferentes culturas, que daban varios ejemplos, y que era un choque de civilizaciones micro, que era como un tema de problemas locales que podía generar que o partes de ese país quisieran independizarse. Entonces eso me pareció como interesante. Aunque lo que nos decía como al final es que Occidente y está contra el resto, básicamente, y buscar más bien como elementos de comunidad que los hiciera unirse a Occidente y el resto de civilizaciones, por decirlo así. Pero lo que se busca en sí es que Occidente pueda mantener el poder y coexistir, aunque quién sabe qué ocurra con este tema de la pandemia y si pueda mantenerse con el poder que venía ejerciendo de manera globalizada. Y de hecho, más que Occidente es Estados Unidos contra el resto del mundo, porque es Estados Unidos quien se ha tomado ese rol de líder de esta parte del mundo, de lo que se llama el primer mundo, muchas veces sin importarle si los demás estados estamos o no de acuerdo con ello. Para abrir el paso a una o dos participaciones más, yo traigo como tres preguntas de presaberes para empezar un poco a meternos en el tema. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la religión? ¿Y cómo es la cultura de Colombia? No sé quién quiera respondernos esas tres preguntas o una de las tres. ¿Quién quiere entonces empezar con esta? Diego. Pues, profe, como a grosso modo, ¿Sí? Dale. pues la cultura tiene las prácticas en común que tiene una civilización o un asentamiento, en tanto, digamos, a sus creencias, no, sino a sus hábitos, a sus costumbres. Eso sería más que todo la cultura. En tanto a la religión, pues serían sus creencias del surgimiento del ser humano, la forma de orar, de pedir, de desear buena suerte. Eso sería más que todo las creencias. ¿Y lo otro cuál era, profe? ¿Cómo es la cultura de Colombia? Ah, y la cultura de Colombia pues es muy curiosa, es muy curiosa y es muy diversa, porque pues somos producto de la mezcla de muchas culturas y somos ¿cómo decirlo? Como un collage de culturas es Colombia, pero más que todo la riqueza que tiene Colombia dentro de su cultura es la forma de ser de las personas, la alegría y ya, eso es. Gracias, Diego. Angie. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo pienso que, digamos que la cultura es algo que son esas generaciones, o sea, lo que se transcurre de generación en generación, esas ideas, el estilo de vida
que tienen, digamos, que nuestros padres y nos van enseñando y nosotros enseñamos a nuestros futuros personas. La religión, pues como lo decía mi compañero, yo pienso igual, que es pues lo que las creencias de cada uno. Y igualmente, digamos que de ahí viene como la cultura. Si, digamos, en esencia, si mi mamá es cristiana, yo tiendo a ser, digamos que a declinar por esa misma religión. Espera un momento, profe, que Ay, pero el perrito también quería opinar, no le coartes, no le coartes su derecho a la opinión, no, tranquila. Adelante. Y de cómo es la cultura de Colombia, pues digamos que en cierta manera algunas personas quieren como, digamos que aprovechar lo que hicieron nuestras civilizaciones pasadas y demostrarla de alguna u otra manera, como hay otras personas que quieren como quitar eso y crear una nueva. Gracias, Angie. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Les presento al profesor Samuel Philip Huntington. Él es un profesor, un profesor británico. Fue profesor de la escuela de Eton y de la Universidad de Cambridge, politólogo, sociólogo, quien expuso la teoría del choque de civilizaciones. El choque de civilizaciones es entonces, pues, aquel choque entre personas o estados de determinadas culturas que a lo largo de la historia han chocado, han peleado, han discutido por diferentes aspectos, que ahorita pues vamos a ver cuáles son algunos de esos determinantes que constituyen una forma o el por qué las civilizaciones se pelean. Según el profesor Huntington, su teoría tiene 3 elementos centrales. La primera es la diversidad cultural como la principal causa del conflicto. Como lo decían las personas que hablaron hace un ratito, para Huntington, los grandes conflictos que surgieron en el mundo durante la segunda mitad del siglo XX, es decir, de la Guerra Fría para adelante, se dieron por razones culturales, por razones de diferencia ideológica entre Oriente y Occidente. Esa diferencia ideológica generó conflictos como, por ejemplo, dos de los conflictos más icónicos del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que fueron la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, donde se peleaban dos bandos diferentes, uno de una concepción netamente capitalista, en el caso de Corea del Sur y Vietnam del Sur, y uno de una concepción netamente socialista, como el caso del Vietcong y de Corea del Norte. Entonces, en estas guerras estuvieron inmersos, pues, ¿quiénes? Los dos grandes poderes de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ahí viene el segundo punto central de la teoría del choque de civilizaciones. Al final del choque de civilizaciones, al final del momento histórico, es Occidente quien termina triunfando. Por eso esta teoría de Huntington se encuentra en un punto final con la teoría de Francis Fukuyama del fin de la historia. El fin de la historia entendido como, pues, bueno, se acabó la Guerra Fría, triunfó el capitalismo, pues ya no nos queda más. De aquí en adelante no vamos a vivir otra forma de relacionamiento político, económico y social. Entonces, según Huntington, al final del choque de civilizaciones, siempre va a ser Occidente, en todos los casos, quien va a triunfar. Y pues el punto más importante es la definición que Huntington hace de civilización. Civilización es la más elevada connotación de una agrupación de gentes, es decir, de una agrupación de personas que comparten unos mismos rasgos, por decirlo así. ¿Cuáles son las características de una civilización? ¿Cuáles son los rasgos que comparten estas personas? Una historia en común, es decir, nosotros acá en América Latina, por ejemplo, tenemos una misma historia. Nuestra historia empieza en la época prehispánica, donde teníamos un sinnúmero de grandes tribus indígenas, los muiscas, los aztecas, los taironas, los incas, los gauchos, etcétera, etcétera, en diferentes regiones de nuestro continente. En 1492 descubren América y eso lleva a una época de colonialismo, una época donde los españoles nos dominaron en todos los aspectos, y de 1810 para acá, pues todos los países de América empezamos un proceso de independencia
y de consolidación como repúblicas. Pero si se ponen a ver, desde México hasta la Argentina, la historia de casi todos los países de América Latina es muy parecida. Compartimos en su gran mayoría, o una civilización comparte en su gran mayoría, una religión. En una civilización tan heterogénea como la nuestra, como la latinoamericana, es muy difícil decir que compartimos una sola religión, porque pues aquí hay un gran número de personas que profesan diferentes cultos religiosos. Están los católicos, los protestantes, los budistas, es decir, hay diferentes religiones. No nos pasa como en la civilización de Medio Oriente, que ellos sí comparten una misma religión, y es el Islam. Compartimos unas costumbres, tenemos unas costumbres muy similares unos con otros, y tenemos un cuerpo de instituciones o de forma de gobierno similar, por decirlo así. Samuel Huntington expone su teoría, la teoría del choque de civilizaciones, en este libro. El choque de civilizaciones y el rehacer del orden mundial. ¿Por qué el rehacer del orden mundial? Porque hasta 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el orden mundial era un orden mundial liderado por las potencias europeas, es decir, por Francia y por el Reino Unido, donde pues los demás países prácticamente nos plegábamos a aquello que decían las grandes potencias europeas. Desde 1945, el orden mundial se terminó convirtiendo en un orden de carácter bipolar, donde había dos grandes poderes, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y se dice que desde 1989, cuando cae el muro de Berlín y empieza el declive de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, el mundo pasa a ser un mundo de carácter unipolar, donde hay un solo gran poder, y son los Estados Unidos. El profesor Samuel Huntington dice que las civilizaciones son tan dinámicas y cambian día a día sin que ellas lo noten. Por eso, yo me acuerdo que cuando hablábamos de los retos de las relaciones internacionales en la actualidad, yo les decía que no podíamos entender las relaciones internacionales como algo estático, como algo que siempre permanecía. Porque al igual que las civilizaciones, van cambiando día a día con cada uno de los aspectos. Cada día que pasa en esta pandemia, hay un cambio para las civilizaciones. Hay una práctica que nos hace cambiar, bien sea una práctica política, una práctica social, una práctica económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cuáles son las civilizaciones? ¿O cómo entonces dividimos las civilizaciones? Pues según el libro, según el profesor Huntington, las civilizaciones se dividen de la siguiente manera. La civilización occidental, que es la más importante y es la que domina al mundo, incluye a todos los países cristianos, católicos y protestantes que están en América, en Europa del Norte, en América del Norte, en Europa y en Oceanía. Es decir, los países como los Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, como Alemania, como Australia, países muy importantes en el escenario internacional y que son prácticamente los que lideran la toma de decisiones en el sistema internacional. Hay otra civilización que es la que se le contraponía durante la Guerra Fría a esta civilización occidental, y es la eslava ortodoxa, que está localizada en Europa Oriental y en Rusia, es decir, todos los países que eran parte de la antigua Unión Soviética. La civilización latinoamericana, que contiene a Sudamérica, Centroamérica, México y el Gran Caribe, lo que se conoce como el Gran Caribe. Se puede decir que esta civilización latinoamericana es hija de la civilización occidental, es decir, nosotros nos consideramos, nos sentimos a nosotros mismos parte de la civilización occidental. La civilización islámica, que es en este momento la civilización con la que se podría decir que tenemos el choque de civilizaciones, localizada en Oriente Medio, el Magreb, que es la zona del norte de África, Somalia, Asia Central, Bangladesh, Malasia e Indonesia. La característica principal de estos países es entonces que practican como religión el Islam. La civilización hindú, localizada en la India y en Nepal. La civilización confuciana, que es la que está localizada en China, Vietnam, Singapur, las dos Coreas y toda la diáspora china en el Pacífico y en el mundo occidental. La civilización japonesa, que constituye todo lo que está en el archipiélago del Japón y que era otrora la civilización más poderosa del mundo oriental. La civilización africana son todos aquellos países de lo que se llama o lo que se conoce como el África subsahariana,
y todas las áreas budistas del norte de la India, Nepal, Bután, Mongolia, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, y cuyo centro es el Tíbet, pues que es la casa del Dalai Lama. ¿Por qué se dice que en este momento, que después del año 1900, desde 1945 hasta 1989, las dos civilizaciones que chocaron fueron la civilización occidental y la civilización eslava ortodoxa? ¿Por qué? Porque pues allí estaban ubicados los dos grandes poderes de la Guerra Fría, Estados Unidos por un lado y la antigua Unión Soviética, hoy Federación Rusa, por otro lado. Hoy se dice que en realidad el choque es entre todas las civilizaciones y la civilización islámica. ¿Por qué? Porque como decía Laura, creo, o Angie hace un ratito, ya no nos peleamos por temas políticos, no nos peleamos por temas ideológicos, no nos peleamos por temas económicos, pero nos peleamos por temas religiosos. Y en esta civilización islámica ha nacido una cosa que se llama el fundamentalismo islámico. Y eso nos hace pelear con esa civilización, porque tampoco entendemos sus concepciones, su cosmovisión de vida. Y nos ha hecho, en muchos casos, juzgarlos como una civilización, ¿cómo decirlo? Atrasada, o es que no encuentro la palabra, como de tipo de gente neandertal, gente muy prehistórica, muy cerrada en sus concepciones. En vía de desarrollo le llaman. No. ¿Arcaicos? Nosotros no consideramos a los islámicos en vía de desarrollo. ¿Arcaicos? Para nosotros, eso, gracias Juan José. Oiga, qué cosa tan terrible, se me olvidan las palabras. Para nosotros los musulmanes son gente allá prehistórica, arcaica, que no ha avanzado nada y nunca va a avanzar porque son cerrados de toda concepción. De hecho, para nosotros es una violación de los derechos humanos, por ejemplo, que las mujeres musulmanas no puedan trabajar, no puedan estudiar. Para nosotros es una violación de los derechos humanos. El tema que para ellos es muy cultural, para algunas civilizaciones, que es el tema de la ablación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿por qué se pelean las civilizaciones? O sea, ya sabemos que se pelean, ¿no? Entonces, ¿por qué se pelean? Pues se pelean por la religión. Tristemente, en el mundo moderno, en el mundo de la posguerra fría, como ya no podemos pelear por política, porque si usted es socialista y usted es capitalista, porque prácticamente todos los países del mundo siguen las tendencias del capitalismo norteamericano y sus prácticas de capitalismo, democracia y respeto a los derechos humanos, pues nos tocó encontrar otra cosa por qué pelear. Y decidimos que era muy bueno pelear por la religión. ¿Por qué por la religión? Porque pues había que pelear por algo. ¿Y cómo peleamos por la religión? Básicamente peleamos por la religión con los musulmanes, con la civilización islámica. Porque para ellos, en su cosmovisión y en su libro sagrado, en el Corán, hay una parte donde se habla de la Sharia. La Sharia es la ley islámica. Y la Sharia tiene un pedacito, una concepción muy chiquitica, que habla de la intifada, o la guerra santa, la guerra en el nombre de Dios. Entonces, pues, muchas veces estos grupos fundamentalistas islámicos como Al-Qaeda, el Estado Islámico y demás, se han tomado muy en serio este tema de la Sharia y de la intifada para generar guerras en nombre de Dios. Pero pues esto no es la primera vez que pasa. Ya durante las cruzadas en el año 1000 de nuestra era, ya habíamos empezado a pelear por religión. Y ya les voy a contar cómo era la pelea en las cruzadas. Juan. Profe, sí, a eso mismo iba. Nosotros hemos peleado por la religión desde la época de las cruzadas y se hace, digamos, actualmente en Israel. Ese tema ha sido por la tierra prometida que prometió Jesús en su época. Por eso muchas de No las fue guerras que se Jesús, habitan ahí o la lea bien la Biblia. yo no sé, ay, profe, es que yo no, de eso no, o sea, es que, pero sí es por eso que de esas religiones que están ahí en el oriente, están peleando en ese mismo lugar porque no sé si sea cierto, no sé cuál es la otra cultura que se pelea ahí,
Es como que ese misma tierra prometida, como que es en el mismo sitio, algo así era, no sé, Le echo el cuento rápidamente. Sí, eso, mejor. Resulta, pasa y acontece que allá, hace muchos años, había un tipo que se llamaba Abraham. Abraham era un siervo de Dios. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac con su esposa e Ismael con su esclava. Estos 2 hijos son los padres de 2 de las 3 grandes religiones monoteístas de la historia. Isaac es el padre del judaísmo e Ismael el padre del islam. Y luego llega unos añitos después, un muchacho, un tal Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios. Y él funda una nueva religión, y es el cristianismo. Resulta que estas son las 3 religiones, las 3 grandes religiones monoteístas de la historia. ¿A qué me refiero cuando digo monoteísta? Que adoran a un solo Dios. Para los musulmanes se llama Alá, para los judíos se llama Yahvé, y para nosotros se llama Dios. Resulta que Jerusalén, como dice Nicolás en el chat, es el centro de las 3 grandes religiones monoteístas. Es decir, en Jerusalén está el centro de adoración, el templo principal de las 3 grandes religiones monoteístas. Está la mezquita de Al-Aqsa, si mi mente no me falla, con el nombre de la mezquita, que es el principal centro de adoración de los musulmanes, la Basílica de la Natividad, que es el principal centro de adoración de los cristianos, y el Muro de las Lamentaciones, que es el principal centro de adoración de los judíos. Entonces, pues evidentemente las 3 grandes religiones queremos tener el control de la ciudad santa, de la ciudad de Jerusalén. Cuando empezó la guerra de las religiones, en la época de las cruzadas, allá en el año 1000 de nuestra era, se peleaban los musulmanes y los cristianos por encontrar una serie de cosas de las que nos hablan en la Biblia. El Arca de la Alianza, la copa con la que el Santo Grial, lo que se conoce como el Santo Grial. Bueno, una serie de cosas que estaban escondidas en la ciudad de Jerusalén. Supuestamente ganamos los cristianos. Yo no sé por qué ganamos, pero supuestamente ganamos los cristianos. Y nos quedamos con eso. Y ahora resulta que en el año 1948, pues, a las Naciones Unidas se le dio por darle ese mismo pedazo de tierra a los judíos para compensarlos por todo lo que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial con los abusos del nacionalismo. Y ahí empezó el problema. Y esa es otra de las cosas por las cuales peleamos las civilizaciones, por el espacio. Porque pues evidentemente los estados siempre queremos tener más espacio. Una de las teorías clásicas del sistema estatal o de la soberanía de los estados, según Max Weber, es que un estado es más poderoso en tanto tenga mucho más territorio, tanto sea soberano y mucho más territorio. Pues evidentemente si a usted le dicen que tiene que compartir un territorio con un país, pues usted no se lo toma muy bien. Y eso fue lo que pasó con el Estado de Israel. Empezó a no querer compartir la tierra que le dieron, lo que para ellos es la tierra prometida, con el pueblo palestino, y empezó a apoderarse de más y más y más territorio hasta que los acorraló en una extensión de tierra muy chiquitica. Entonces, Israel es ese típico país al que nadie quiere. Israel es el vecino al que nadie quiere. Y aquí entra entonces a colación la teoría de lo que habla Huntington del Estado hermano, de ese Estado que me apoya a mí cuando yo tengo un problema. Pues todos los musulmanes se apoyan entre ellos. Entonces todos están a favor de Palestina y en contra de Israel. Sí, Nicolás, el principal centro de adoración de los musulmanes es la Meca, porque en la Meca fue donde Mahoma ascendió al cielo, porque él no murió, pero la principal mezquita como tal está en Jerusalén. En la Meca lo que hay es una piedra, algo así, donde todos tienen que ir una vez en la vida a peregrinar. Pero también peleamos las civilizaciones porque la globalización es una cosa terrible, ¿no? Entonces la globalización ha llevado a una dominación cultural de Occidente sobre las demás civilizaciones y peleamos por eso, porque hay civilizaciones que no se quieren dejar imponer
la cultura de Occidente. Entonces peleamos por las pretensiones de Occidente. Porque es que Occidente, y cuando digo Occidente me refiero a los Estados Unidos, qué cosa tan terrible con Occidente. Occidente es una civilización tan tóxica que todo lo quiere dominar. Peleamos por el regionalismo económico, porque ahora se nos ha dado por crear bloques económicos que se quieren creer unos mejor que los otros, y pues peleamos por las diferencias culturales. Entonces aquí viene un tema, y era un tema del que hablaba alguien hace un rato, y es que hay dos tipos de formas en las que se enfrentan las civilizaciones. Hay choques de micronivel o choques de macronivel. Los choques de micronivel son los choques entre los integrantes de una civilización o de dos o más civilizaciones. Por ejemplo, hay choques de micronivel en la misma civilización islámica. Ellos se dividen en dos. Ellos se dividen en los sunitas y en los chiitas. Entonces, los sunitas se creen los descendientes de los califas y los chiitas de Ali, que Ali era el yerno de Mahoma. Sí, así es. Y entonces ellos se pelean entre ellos. Pero aquí mismo en nuestra civilización latinoamericana, nosotros peleamos entre nosotros. Los argentinos pelean con los brasileros, los colombianos peleamos con los venezolanos, los peruanos pelean con los bolivianos. Choques de micronivel entre los miembros de una misma civilización. Y dentro de la civilización más pequeña, es decir, acá en los países, nosotros también peleamos entre nosotros. Los paisas no se quieren con los bogotanos no se quieren con los costeños no se quieren con los santandereanos no se quieren con los costeños. Y choques de macronivel. Es decir, choques entre estados en búsqueda de un poderío económico, político, militar. A ver, el hecho de que ahora peleemos entre civilizaciones y por cosas diferentes a la política o a la economía no quiere decir que los estados no sigan considerando estos temas importantes. Lo que pasa es que ahora hay menos guerras entre estados de las que había hasta 1945. Es decir, ahora los estados pelean menos entre sí que lo que peleaban hasta 1945. Y las guerras que se han dado entre estados, y ni siquiera entre estados, se han dado dentro de un mismo territorio, del territorio de un mismo estado, fueron todas auspiciadas por el tema de la Guerra Fría. La guerra de las dos Coreas, la guerra de Vietnam, el golpe chileno del 72, es decir, todo este tipo de confrontamientos que han sido entre miembros de una misma civilización y que fueron asusados, incentivados por los miembros de las dos grandes civilizaciones de la Guerra Fría, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Quiero abrir el micrófono a partir de este momento para escuchar a la mayoría de gente posible debatir sobre estas dos preguntas. ¿Creemos que aún existe el choque de civilizaciones o eso murió cuando se acabó la Guerra Fría? ¿Y qué tipo de conflictos podría tener Colombia? ¿Podríamos tener conflictos de micronivel? ¿Por qué temas? ¿Conflictos de macronivel? ¿Por qué temas y con qué países? Rolando. Bueno, conflictos sí hay. En estos momentos estamos empezando la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Básicamente, ahorita se empieza ese poderío de quién puede más y quién tiene más fuerza. Y Colombia, pues sí hay la parte entre las empresas, entre muchas empresas, no la guerra así bélica, pero sí el poderío de una sobre la otra en difundir en la parte de comunicaciones. Ahí más o menos quién miente más al otro y quién come más mentiras al pueblo. La nueva Guerra Fría, justamente la siguiente semana vamos a hablar de la reconfiguración del nuevo orden mundial y de una u otra manera vamos a hablar de ese tema, pero realmente vamos a llegar a un punto en esa nueva Guerra Fría como al que llegamos entre el 45 y el 89, o va a ser un poquito más leve. Natalia, te estamos leyendo en el chat que nos dices que todavía existe el choque, y es el choque que enfrenta Estados Unidos e Irán, pero ese es el choque típico de las civilizaciones ahorita.
o de lo que es el choque de lo que Huntington llama el choque entre la civilización occidental y el islamismo. El choque va más allá del tema de las armas nucleares. El choque entre Estados Unidos e Irán va por temas claramente religiosos, porque los Estados Unidos tienen fobia a las civilizaciones, a lo que no sea Occidente. ¿Alguien más? Juan José, adelante. Profe, pues yo desde mi perspectiva considero que pues nosotros tenemos un montón de choques en micronivel aquí en Colombia, empezando pues por aquellos que tienen que ver con las ideologías políticas, con la cuestión de las tierras, ¿qué más? Con los regionalismos, como usted estaba diciendo anteriormente. Supongo que también como de cierta manera como que no se acepta o como que ejerce como una violencia pues simbólica o incluso epistemológica contra algunas culturas o algunas tribus que aún persisten. Entonces sí, la verdad es que aquí tenemos demasiadas choques en micronivel y también en macronivel, pues digamos que ya viendo la cuestión que tenemos ahorita con Venezuela, lo que estamos hablando con respecto a las límites y las fronteras. Y pues muchas otras, ¿no? Que pues ya de pronto también el apoyo que nosotros tenemos incondicional hacia la política estadounidense. Entonces sí, la verdad es que sí existen muchas y pues nosotros somos ahorita actores activos de este proceso, ¿no? De eso iba a hablar yo. El tema de la migración venezolana, ¿es un choque de micronivel o es un choque de macronivel? ¿Realmente podemos llegar al punto de enfrentarnos con Venezuela a nivel militar o va a seguir siendo un choque más de xenofobia y racismo por parte de muchos miembros de la sociedad colombiana contra los venezolanos? ¿Puede pasar de ser un típico choque de micronivel a ser un choque de macronivel? ¿O cómo lo vemos ahí? ¿Ustedes qué piensan? Diego. Bueno. Bueno, Juan José y después Diego. Sí, profe, es que, bueno, quería también opinar con respecto a ello. A mí me parece que ese conflicto que actualmente pues contamos con Venezuela también como que de cierta manera va encaminado a la misma Guerra Fría, como que de cierta manera no se ha podido superar. Y la razón por la cual yo digo esto es pues porque evidentemente se nota como pues digamos, muchas facciones de este lado, del lado capitalista, de cierta manera, como que intentan así ejercer esas mismas tácticas que han ejercido desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es bloquear comercialmente al enemigo, impedirle como su crecimiento económico. ¿Qué otra cosa? Pues me parece también muy interesante esta cuestión que ha habido en estos días junto con la cuestión esta de las lanchas y de todo eso que se ha encontrado, que pues de cierta manera me hace recordar mucho a esas mismas tácticas que manejaba Estados Unidos, que en vez de no era una intervención directa, sino más bien era como un apoyo logístico, de cierta manera. Entonces sí me parece que viene encaminado a lo mismo y pues sí, yo diría desde mi perspectiva que eso es algo a macro nivel. Vale, volveré sobre un tema de los que acabas de tocar más adelante. Diego. Pues, profe, yo pienso que el choque de civilizaciones son por diferencias muy superficiales. Y yo creo que la civilización está en conflicto también es con la naturaleza. Entonces, si la civilización se percatara de eso y se diera cuenta de las cosas realmente vitales, que digamos es defender el medio ambiente, todas estas cosas, sin explotarlo tanto para el consumismo, yo creo que ahí se empezaría a jalar hacia el mismo lado y se dejaría de pensar, digamos, en que si tenemos diferencias de lenguajes, de estas cosas, que es lo que hemos venido viendo ahorita en esta crisis de la pandemia, como que la gente se está empezando un poquito como a compactar, como a unir un poco
sin importar tanto si es venezolano, si es colombiano, si es español, si es... Sí, eso era lo que quería decir. Volveré sobre un tema de los que tocaste también más adelante después de que hable Angie. Profe, pues yo creo que, digamos que sí creo que existe el choque de civilizaciones, sí, yo creo que existe y seguirá existiendo desde que la gente, las personas tienen sus diferentes pensamientos, ¿sí? Y al igual que un Estado, como por ego, no sé si llamarlo así, digamos que ceder ante otro país, pues no lo puede permitir, entonces por ese lado siempre va a existir un choque de civilizaciones. Los estados son bastante egocéntricos, realmente. Esa Creo es la que palabra. eso lo hemos aprendido de la misma forma de ser de la política norteamericana y de sus líderes. Cindy. Bueno, profe, pues yo acá en Colombia considero que también hay como microchoques de civilizaciones en cuanto a las ideologías, porque pues actualmente, por ejemplo, en el tema del aborto, de la adopción homosexual, del matrimonio homosexual, pues son temas que eh, algunas personas pues están muy apartadas del tema y que generan conflictos. Entonces considero que esos temas también generan unos conflictos internos dentro del país. Gracias. Quiero volver sobre dos temas. Uno, el que tocó Juan José, sobre cómo el tema entre Colombia y Venezuela puede volver a ser o es parte de una nueva guerra fría. Eh, curiosamente, eh, esto tiene mucho que ver, o este tema el movimiento ahorita entre Colombia y Venezuela va ligado a un interés que tiene Rusia eh, de volver a consolidarse como el segundo poder más importante del mundo, o aquel país que le haga el contrapeso natural a los Estados Unidos, como lo hizo durante la época de la Unión Soviética. Y Rusia no ha avanzado en su política exterior. O sea, para Rusia la política exterior sigue siendo la política exterior de la Guerra Fría, de la disuasión militar, de la disuasión nuclear y de enfrentar a unos estados con otros. Quizá probablemente, y hay algunos internacionalistas bastante reputados que coinciden contigo, Juan José, en que este tema entre Colombia y Venezuela es parte de una nueva estrategia rusa para hacer la Guerra Fría. Algo que decía Diego es que el choque es entre la civilización y la naturaleza. Y quizá tengan mucha razón, quizá esta crisis medioambiental que vivimos desde que se empezó a hablar pues del calentamiento global y demás en los años 70, lo que tiene en común es eso, es que somos todos, sin importar si entre nosotros mismos tenemos diferencias con la naturaleza. Realmente ahora es que nos estamos dando cuenta que el medio ambiente necesitaba un respiro de nosotros que somos bastante tóxicos respecto de el cuidado que le damos al medio ambiente. Y como se los dije en la clase en la que hablamos de Colombia y la Agenda 2030, nosotros tenemos que entender que somos uno más de todo este gran ecosistema, no los dueños del medio ambiente. ¿Alguien más? Dos, tres personas más que quieran darnos su punto de vista sobre los choques en Colombia, son de micro nivel, son de macro nivel. Todavía existe el choque de civilizaciones. ¿Con qué civilización estamos chocando o con qué civilización podemos chocar si cambiamos y no seguimos chocando con la islámica? John. Pues en Colombia tenemos choque de civilizaciones en micronivel en tema regional y en tema político. Podemos ver claramente cuando empezó la pandemia los choques que se sucedían entre el presidente y la alcaldesa. Ese es un choque micronivel, pero va generando como secuelas a nivel como general entre los que apoyan uno o al otro. En macronivel, se puede decir que macronivel puede llegar a ser eh, como la participación que tenemos con Venezuela al no hacerle caso a Estados Unidos, de hacer una política casi nacional contra el país vecino, sabiendo que nosotros desde la colonización somos un país realmente estrecho con Venezuela.
Entonces puede llegar a, a ver un choque más alto o sea, más generalizado y más global por el enfrentamiento de dos naciones que requieren los recursos de las potencias. Sí, tristemente, es algo que por eso se hacía la definición entre estados del primer mundo y estados del primer y segundo mundo y el tercer mundo. Y nosotros, Colombia sigue siendo tradicionalmente un estado del tercer mundo, en donde requerimos sí o sí la aprobación de las grandes potencias para eh, tener como una vida propia, poder hacer el círculo de nuestra política pública a nivel nacional. Yo particularmente creo que Colombia, desde el mismo día de su independencia, desde el mismo día de su constitución como Estado-Nación, tiene múltiples choques de micronivel que muy probablemente no va a poder solucionar, porque Colombia tradicionalmente ha sido un país en donde la diferencia no se respeta, y al no respetar la diferencia, tenemos choques por todo. Y no solamente a nivel estatal, sino a nivel de nosotros mismos, del núcleo básico de las sociedades que son las familias y las personas. Nosotros no le hablamos a la tía uribista, la tía uribista le dice al sobrino que votó por Petro Mamerto, los costeños piensan que los santanderianos son bravos, el resto del mundo piensa que los costeños son flojos, todo el mundo cree que los pastusos son bobos, etcétera, etcétera. O sea, tenemos unos choques internos bastante irrelevantes y que si lográramos entender las diferencias y construir a partir de las diferencias, podríamos ser un Estado mucho mejor de lo que ya somos. Creo que aún existe el choque de civilizaciones, yo creo que sí, creo que el choque de civilizaciones va a existir hasta tanto el mundo no cambie la constitución que tiene de ser un mundo dominado por los Estados Unidos, que es un país egoísta, egocéntrico, con un sentido de superioridad increíble. No es que crea que China sea mejor o no es que crea que Rusia sea mejor. Creo que debemos entender, como se los dije en la clase en la que hablábamos de relaciones internacionales, que como el sistema internacional es anárquico, es decir, como no hay un poder central que nos domine a todos, deberíamos generar la construcción del sistema a partir de las convergencias de todos los actores, no solamente un actor en particular. Exacto, Lisette, empezando desde la casa, construyendo, superando los choques de micronivel desde la casa. Si lo hacemos en lo pequeño, podemos hacerlo en lo grande. Este es un tema que nos va a llevar a hablar la siguiente semana de la construcción de algo que se llama el nuevo orden mundial. Quiero que, para ya ahorita nos vamos a ir a hacer la actividad de la semana 15 de la plataforma. Quiero que me presten mucha atención porque esta actividad requiere mucho de su creatividad. La actividad ya está abierta, va a estar abierta hasta el próximo miércoles a las 11:59 de la noche, pero no dejen para hacerla a las 11:50 de la noche el miércoles, porque no les va a alcanzar el tiempo. Tienen que, después de haber leído el texto de Huntington como lo leyeron y de haber analizado lo que hablamos hoy en clase, tienen que ir a responder 3 preguntitas, pero no las van a responder en un texto. Las van a responder en un video, grabándose ustedes, haciendo una presentación de PowerPoint y poniéndole voz en off, como ustedes quieran. Un video de máximo 5 minutos donde respondan esas 3 preguntas. Si pueden subir el video a la plataforma, pues lo suben. Si no, lo pueden subir a YouTube, lo pueden subir a Vimeo y en un archivo de Word en la plataforma me suben a mí el enlace. Usen toda su creatividad. Si no quieren poner la cara ustedes en el video, pues no la pongan. Si no quieren, si lo quieren hacer con voz en off, pues háganlo. Háganlo desde su celular. No tiene que ser el video más ultra mega recontra elaborado del mundo. No, lo único que yo quiero es escucharlos hablar de un tema. Y es el tema del choque de civilizaciones, respondiendo, por supuesto, las 3 preguntas que están. La siguiente semana vamos a hablar de la constitución de lo que se llama el nuevo orden mundial.
Hay un texto en la plataforma, en la semana 16, la semana que viene es nuestra última clase. Entonces, las personas que no han participado en clase, procuren hacerlo la siguiente semana, porque recuerden que la participación vale el 20% de la nota del corte. Y pues nos vemos el otro miércoles en Zoom, muy puntuales a las 6 de la tarde. Aprovechen esta hora y vayan haciendo el bosquejo del video. El que lo quiera grabar de una vez lo graba y lo sube. Son máximo 5 minutos. No se maten la cabeza. O sea, sean creativos, pero no se den mal la vida. No, un video, me toca poner la cara, Dios mío, qué crisis, qué tragedia. No. ¿Alguna pregunta? No, profe, claro. No, señora. ¿Más claro que el agua? Correcto. Muy claro, profe, gracias. O sea, Profe, mejor dicho, van a ser los mejores videos del mundo mundial. Profe, te vamos a extrañar. Ah, yo también los voy a extrañar, pero todavía no nos extrañemos. Extrañémonos a Bueno, partir sí, del sí, parcial sí. final, nos extrañamos. Chicos, Listo, profe. rico volverme a encontrar con ustedes. Nos vemos el otro miércoles. Que descansen. Bueno, Chao, profe, profe, muchas Vale, gracias. profe, que descanse, feliz noche. Igual, se cuidan. Se lavan las manos, ¿no? Sí, señora.